era criticada, juzgada, rechazada. Querer agradar a la gente era una forma sofisticada de manipulación. 100%. Alguien se está sintiendo repelido por ti y es una mujer que no está conectada con ella misma y con sus sensaciones ni con su poder. Me caché no disfrutando nada. En el toca, toca. Sí. Y lo peor es que yo todo eso que toca lo disfrutaba. Una mujer reactiva es una mujer que no está encarnada, justo. Y es una mujer que no está conectada con ella misma y con sus sensaciones ni con su poder. Entonces tiene cedido toda su atención, su energía y su poder otra vez afuera. Eso es una mujer para mí reactiva que no está sintiéndose a ella y más bien está sintiendo al mundo y está reaccionando ante lo que está pasando afuera, pero no solo afuera, ante sus propios patrones. O sea, está siendo dominada por sus propios patrones de ¿Cómo se ve esto en la sobrevivencia vida cotidiana? Pues mira, yo siempre hablo de que hay 5 patrones desmagnetizadores y le pongo así porque son los patrones que nos hacen estar desconectadas y no encarnadas y en sobrevivencia, y es el control, el sacrificio, la hiperlógica, el sobreesfuerzo y la duda. Y así se ven, como que no puedes soltar y tienes que hacerlo tú todo, ¿no? Es como que yo siempre digo, a ver, me reconozco una controladora en liberación y que siempre he tenido una relación de amor-odio con el control y es, sí puedo soltar, pero siempre y cuando me digas cómo, qué, cuándo van a pasar las cosas. En ese momento ya suelto. Entonces como que toda esta necesidad de saber qué va a pasar, cómo le voy a hacer, cómo va a pasar, te hace estar en la cabeza, la hiperlógica, que es todo pasarlo por el análisis mental, ¿no? O sea, tienes una intuición, tienes un impulso, e inmediatamente tu cabeza te empieza a contar 1000 historias, por qué sí, por qué no, pues no estás conectada contigo. Y más la intuición. O sea, sí la matas, pero no solo es que la matas, sino la cuestionas y te fragmentas. O sea, ni la sientes, básicamente. Es mucho más fuerte el ruido mental. Y pues todo el tema de sacrificio, sobreesfuerzo y duda. O sea, yo te puedo decir que de años que llevo trabajando con mujeres y mujeres no solo poderosas vistas hacia afuera, porque de verdad son muy talentosas. O sea, el patrón así más absoluto es la duda que tienen de ellas mismas, ¿no? De si son suficientes, de si las van a descubrir, o sea, el famoso síndrome del impostor. Y pues esos son los 5 patrones claves y que te mantienen así, o sea, como lupeando en la vida sin realmente poderte sentir segura. ¿De dónde puede venir eso? Ay, la pregunta del millón. Yo sí creo firmemente, y han sido años de estudiarlo y de conectar puntos y todo, sí es un tema sistémico, o sea, no es un defecto individual, no es que, porque todas se frustran muchísimo, de porque yo dudo muchísimo de mí, es que a pesar de todo y no pido lo que necesito. Pero a ver, te estoy hablando de mujeres directoras de grandes empresas que no se atreven a negociar su banda de compensación o que no se atreven a tener conversaciones con sus equipos de, oye, esto no está rindiendo. Y, o sea, sí son poderosas, pero la percepción que tienen de ellas mismas es que no. ¿Y de dónde viene? Yo sí creo que son programaciones sociales de mujeres que nos enseñaron a ser buenas y complacientes, no necesariamente poderosas, que cada vez que una mujer se expresaba completamente, era criticada, juzgada, rechazada, amenazada, digo históricamente, y pues también en nuestra propia vida, eso es, o sea, eres demasiado intensa, demasiado mandona, demasiado lo que quieras, y eso genera pues que tú misma te vayas autocensurando constantemente. Y si tú te estás autocensurando constantemente, pues no te sientes segura de ser tú. Y si no te sientes segura de ser tú, tienes que hacer adaptaciones todo el tiempo. Y tu adaptación es agotador, o sea, es muy cansado. Y yo digo, ahí está la raíz del burnout. ¿Por qué hay tantas mujeres en burnout? Porque no pueden ser ellas. O sea, porque todo el tiempo están controlando su propia fuerza vital y su propia energía y su propia autenticidad. ¿Crees que también puede ser que el mundo laboral está hecho por hombres, para hombres, y que cuando nosotras empezamos a participar en él y somos lo que somos, se nos etiqueta o cataloga, incluso se nos resta validez por expresar un sentir, por poner sobre la mesa algo que es, podría ser una característica de la energía femenina, vamos a ponerlo así, y que eso invalida de cierta forma un punto que puede tener todo el soporte y toda la validez, y entonces que esto sea como este loop. Sí creo que hemos tenido que operar en un mundo
no diseñado por mujeres ni para mujeres. Entonces, sí hay un tema de programación, ¿no? Social, cultural, por más que digan que no, o sea, lo traemos. Hay un tema biológico también, o sea, no solo vamos a echarle culpas afuera, sino también biológicamente, pues somos diferentes, ¿no? Sí. Nuestro sistema nervioso es diferente, tiene mucho más desarrollado o es más sensible en toda la parte como ventral vagal, vamos a llamar en esos términos, que es la parte de conexión, porque finalmente somos las cuidadoras, ¿no? O sea, porque biológicamente pues estás diseñada a dar vida y a cuidar. No quiere decir que, o sea, sí además nos programaron a cuidar, pero sí además hay una parte biológica que también es diferente, todo el tema de la ciclicidad, todo el tema hormonal, o sea, claro que te hace estar diferente, entonces tienes mucha más sensibilidad al entorno, estás mucho más conectada, o sea, como que... Pero eso también te puede hacer una mejor líder. Por supuesto, o sea, todo eso te da otras habilidades, pero cuando tú te tienes que adaptar a un mundo que no está hecho para ti, donde parece que el poder se ve de cierta forma, que los líderes tienen que ser de cierta forma. Rechazas esas cualidades. Rechazas, o sea, tratas de adaptarte todo el tiempo. O sea, ni siquiera las conoces porque nunca las logras desarrollar. O sea, desarrollas lo que no te queda o lo que no necesariamente es tuyo, pero que crees que es lo que necesitas hacer. Y para todas las mujeres que nos ven o nos escuchan, que están en roles de liderazgo o que están emprendiendo, o que cualquiera que sea su participación en el mundo empresarial, que quieran dejar de rechazar esta parte suya, pero que al final tienes que participar en este mundo, ¿hay algún hack, algo que nos recomiendes hacer, integrar? Porque, digo, esto ya es una cuestión personal, pero yo yo de verdad que fantaseo con una realidad en la que si a las mujeres nos dieran una libertad absoluta de, oigan, ustedes hagan negocios. A su forma. Exacto. Sí. Siempre pienso como, ¿cómo sería si no existiera este sesgo? Sí. Y me imagino formatos sumamente creativos, disruptivos y distintos, sí. que no sé si funcionarían o no, pero bueno, hoy hay números que prueban que una mujer es más rentable, hace empresas más rentables que un hombre, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, hay cosas que a lo mejor hacemos diferentes, sí. pero damos muy buenos resultados. Entonces... Sí. ¿Crees que hay algún punto en la vida donde podamos empezar a explorar? Sé que ya hay empresarias, estuvo Beatriz, la de Flaveluz, aquí, Lili Olivares, que han empleado en una el 100%, otra el 90 y pico por ciento en sus empresas, puras mujeres que tienen resultados extraordinarios. Pero ¿tú crees que sí podamos llegar a mover como el mundo laboral? A ver, cuando yo empecé como en este camino, o sea, primero no me daba cuenta de la cantidad de sesgos, a pesar de que lo sabía, o sea, lo sabía, obviamente me echaba todas las referencias, todo eso, yo no había identificado cómo eso había impactado mi vida, mi trabajo, todo. Entonces, cuando yo empiezo en este camino a trabajar con mujeres en transición, decía yo, como que mujeres que querían hacer cambios de carrera, de salirse del mundo corporativo o cambiar en el mundo corporativo, se habían convertido en mamás y entonces ahora querían realinear cómo trabajaban, etcétera. Como que yo empiezo a ver que todas nos estamos dando golpes en un techo invisible, que es invisible aparentemente, y que yo decía, ¿cómo puede ser que tengamos tanto entendimiento y sepamos ya tantas cosas y no podamos atravesar la duda, esta tensión corporal? O sea, ¿cómo es? Y ahí fue cuando yo empecé a conectar y digo, a ver, no, esto no es una mujer, dos mujeres, o sea, somos todas, trabajo con muchas de muchas nacionalidades y ahí como que empecé a entender el sistema. Entonces, todo el principio de mi trabajo fue, no hay nada mal contigo, estás programada, necesitas reconectar con tu cuerpo porque es el único camino de salida, porque si no todo el tiempo estás afuera, pero sí había como un toque de, vamos a nombrar al sistema y vamos a quejarnos de él. Y genuinamente, yo ya desde hace muchos años digo, ya, ese no es el camino. Seguir pensando y analizando qué te pasa, por qué te pasa. Y pon tú que es el sistema, pon tú que fue tu familia, pon tú que fue tu mamá. O sea, sí, ya. That's it. O sea, punto. Y sí el camino para mí, cuando tú me preguntas, ¿hay un hack o algo? Sí es la reconexión contigo, con tu cuerpo, con tus sensaciones corporales, con tu energía, con tus características unas. Es conocerte a ti más allá de lo que tú siempre has creído de ti. Y ese
ahí empieza el nuevo camino, porque ahí tú empiezas a estar mucho más, o sea, dejas de estar orientada a quién tienes que ser, qué crees que tienes que desarrollar para prosperar, y empiezas a conectarte con quién eres tú, cuál es tu genialidad, cuál es tu visión del mundo, y en ese momento ya no estás peleando afuera, o sea, surge tu creatividad natural. Y ahí es donde yo creo que se crean estas empresas y movimientos que son disruptivos, que son innovadores, porque ya estás como encarnándote a ti, o sea, estás encarnando qué tan sensible, empática, intuitiva, creativa eres. Y ahí ya está tu fórmula. ¿Y esto no crees que puede sonar un poco abstracto para las mujeres que no saben ni como por dónde empezar? Sí. Están todavía a lo mejor en la rueda. Sí, en la rueda. En la rueda. Antes de seguir, suscríbete a Mesa Directiva. Este es un espacio para mujeres que lideran y construyen. Tu suscripción es tu compromiso y nuestro es seguir elevando el valor de este contenido. Yo he estado en ese lugar y yo lo siento como la rueda del hámster. Corres y corres y crees que si corres más rápido. No, si corres más rápido, la rueda gira más rápido, ¿no? Sí, O sea, sí. Entonces, ¿qué pequeño acto puedo hacer? Yo así estoy escuchando esto. Sí. ¿Qué puedo hacer ahorita? Para mí no es un trabajo ni inmediato, o sea, es asumir que tienes que despertar, o sea, que te tienes que deshechizar, despertar, que si tu forma de operar, supongamos que estás así, o sea, cansada, burnout, te sientes frustrada constantemente o con muy poca energía, porque esos son los síntomas, o estás acelerada o estás y vives acelerada, ocupada, haciendo o ya hiciste tanto de eso que ya llega un punto en donde ya estás como en el burnout espiritual, digo yo, o sea, no tienes propósito, como que haces por hacer. Entonces hay dos, o sigues persiguiendo o ¿no? Vas acá o te vas allá. Pero ya estás ahí, sí necesitas asumir que o sea, lo como has venido operando no te funciona. Que la hiperlógica, el sobreanálisis, el querer ser la mejor, el ser inteligente, el esfuerzo, la acción, eso no funciona, no te está llevando a ningún lugar. Y en ese momento sí es como asumir qué necesito yo, y esa pregunta se las digo a todas, es muy básica, pero si nosotras aprendiéramos a diario en la mañana, nos preguntáramos, ¿qué necesito? Y lo siguiéramos, empezaríamos a despertar. O sea, si hubiera estos minutos de silencio donde te dijeras, ¿qué necesito? ¿Qué quiero? Y te dieras el permiso de hacerlo, algo de seguirlo, no decir, ¿qué necesito? Pero eso no se puede. ¿Qué quiero? No sé. Sí, o sea, creo pues que pregúntatelo muchas veces hasta que sepas. o es buscar porque yo pensaba, ¿no? Como si alguien nos está escuchando y dice, es que yo me despierto en la mañana y me pregunto qué necesito, qué quiero. Y tengo que irme a mi trabajo porque tengo que ir. O sea, me hice esta pregunta como una suposición de una pregunta de alguien. Sí. Y creo que lo que yo pensé después, y quiero que tú me digas qué tan acertada estoy, fue como, ok, si lo que necesito es calma, puedo ir a trabajar en calma. Sí. Puedo accionar ese día en calma, ¿no? Como traer esa calma a mi día que tengo que operar, pero en esa intención, ¿no? Como ponerle, como ser, como yo digo, como actuar intencionalmente y traerlo. Yo le puse a este mes una intención y fue la de divertirme. Me caché no disfrutando nada. En el toca. Y lo peor es que yo todo eso que toca lo disfrutaba. Ni siquiera es que tengo que cambiar lo que iba a hacer. No. Solo tenía que darme chance y también intencionalmente pausarme y decir, oye, vas a estar en la cola del banco anyway. ¿Cómo puedo disfrutar la cola del banco? Pues me pongo mis audífonos, te pongo música o yo qué sé, hay formas de traer eso. ¿Te parecería que es algo que se puede hacer? Sí, justo eso es lo que es estar no reactiva. O sea, esto es lo que significa empezar a estar encarnada. Que todo el camino está en qué tanto te conoces a ti, te sientes a ti, te haces caso a ti. O sea, este es el camino. Entonces, si tú estás reactiva, tu pensamiento siempre va a ser, no puedo. Ese no es que no se puede, es que tengo que ir, es que tengo que hacer. Bueno, ahí estás hechizada. Te lo digo, realmente estás hechizada. Y tenemos que dejar de coludir con eso,
porque todo es como que hay una forma, es que sí, pero es que hay algunas que no pueden, porque mira, tiene tantos hijos y tiene que sacar adelante y tiene que hacer. Yo, bueno, no tiene, es una señora adulta que en cuanto despierte y se regrese, sí va a trabajar, sí va a crear, pero sí es esto que estás diciendo, es el estado desde donde lo estás haciendo. Y la desde- acción es exactamente la misma. Nadie les está pidiendo que dejen de generar dinero, al Nada. contrario. Es el blanco y el negro, o sea, es este pensamiento perfeccionista de o es esto o ya no es, y ese es el otro extremo. No es cierto, no es cierto. Sí puedes, regrésate al poder y elige. Porque si tú crees que no tienes capacidad de elección, todo el tiempo vas a estar en lo que toca, en lo que toca, en lo que no puedo. Y esa conciencia, no te lleva, o sea, es la conciencia de los hechizos.